Ayer, en el directo, alguien me dijo: estás creando una nueva religión y culpando otra vez a la humanidad. Entonces yo pregunté: ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando en la Tierra? ¿Los Alpha Centauri? Y alguien me dijo que podría hablar sobre la culpa y la responsabilidad. D. Anderson: el tema de culpa y o responsabilidad da para una charla de metafísica y conciencia con las esbarunianas. No es fácil entender que somos los creadores y enfrentar nuestras sombras. Gracias y saludos. Sí. Al respecto de eso, sí. Como tema expandido, sería muy extenso. También se puede. Desde uno u otro ángulo puede ser cierto, aunque no es tu intención hacer de esto una religión. Además, las verdaderas religiones solo las pueden hacer los del Cabal. Lo demás solo son sectas raras destinadas al fracaso. Culpando a la humanidad. Eso es simplista, proveniente de alguien que no ha estudiado la situación, que es muy compleja y se necesitan muchos recursos mentales para comprender lo que ocurre. Porque en primer lugar la humanidad indudablemente es víctima. Pero por otro ángulo todo lo crean ellos, como individuos y como colectivo, y lo crean dependiendo de su nivel de consciencia. Pero en cuanto a lo que nos concierne aquí, es que la mayoría de los humanos solo piensan que la razón de algo es una sola, cuando es complejo y convoluto. Si son víctimas, sería terrible no aceptar eso. Entonces no estamos acusando a nadie en el sentido en que se refiere a esa persona. Pero aún así, sí es culpa desde el punto de vista más expandido. Ya es frase hecha eso, y es desde ese punto de vista más expandido desde donde se genera todo. En donde la humanidad aún mantiene una mentalidad de niños en cuanto a que quieren que todo se les resuelva. No desean tener la responsabilidad de tomar sus propias decisiones al respecto de básicamente nada. Están programados así por su misma dinámica social. Y esto es receta para el desastre, porque esa comodidad de no molestarse en pensar por sí mismos propicia la manipulación, en masa y personal, pero me refiero más en masa en este momento, y eso genera tiranía. Entonces, ¿de quién es la culpa desde un punto de vista humano terrestre? Si la humanidad es la creadora de su realidad, se tendrán que hacer responsables de sus actos, ¿no? Pero el culpar a otros de los actos que hace uno no es de ser muy responsable. Sí, desde el punto de vista que tú estás diciendo, sí es culpa de la humanidad, directamente. Por eso no se les puede entrar a salvarlos como ellos quieren, porque solo generarían el problema de nuevo más adelante, porque viene de ellos. El salvarlos, usando ejemplos de la Biblia. El salvarlos es regalarle a un mendigo un pescado para que alivie su hambre hoy, pero mañana ya no estarás para darle de comer. El dejar que aprendan como sea, duro o no, a resolver el problema que han creado ellos mismos como pueblo planetario, es enseñar a ese mendigo a pescar. Solo se encargará de encontrar su sustento. Sí, ese sería el punto de vista de la Federación. ¿Y cuál sería la razón por la cual la humanidad es víctima? ¿El que les están guiando la percepción sin ellos darse cuenta? ¿Por eso son víctimas? Pero ese es el trabajo de cada uno, despertar a esa realidad. Sí. Desde el punto de vista más de la superficie, lo que nos importa en este caso son los individuos o los grupos más o menos pequeños, más que nada, aunque competiría a todos. Desde el punto de vista práctico, cada individuo se siente atrapado en un bucle o círculo vicioso en donde su condición se percibe como culpa de algo o alguien más. Entonces una persona en específico sí será una víctima de las circunstancias, de sus malos padres, malos jefes, o de las injusticias sociales que lo han llevado a ser una persona dañada. Sí, por eso. La humanidad es la responsable de su destino y de sus actos, sean los que sean, aunque la mayoría los lleve al reset planetario, como ocurre hoy. Son los humanos en general los que han cedido su poder a esta jauría de políticos que solo cuidan por sus intereses, hablando desde un plano menos expandido, ¿verdad? Ya que todo es un reflejo interior de esa persona que a saber qué vida se ha diseñado para vivir en la Tierra. Sí, por ejemplo, las semillas conscientes y con sabiduría y conocimiento de todo lo que ocurre
objetivamente son víctimas del resto de la humanidad permisiva matrixificada. De eso no hay duda, porque la ignorancia y la capacidad del pueblo en general está llevando las semillas al mismo destino, porque son arrastradas en esa dirección. He ahí que son víctimas. Es indudable que todos han sido víctimas de alguien más y que han recibido toda clase de injusticias. Es abusivo en este caso ir y decirle a ese individuo que todo es su culpa y que es porque su frecuencia lo hizo compatible a esa clase de situaciones. Su percepción es de que una persona o grupo de personas en específico le han hecho un daño y desde su punto de vista tiene toda la razón. ¿Pero eso no sería determinismo? ¿E ir de víctima? Se trata de superar todos los obstáculos. Buen punto. Sin embargo, desde más arriba, ese era el plan de cada una de las semillas. Sí. Nunca lo vi desde ese punto. Tienes mucha razón. Los que ya estamos en contra de todo esto somos víctimas de la frecuencia dominante o de la mayoría. Ajá, sí. Entonces, para la mayoría de las semillas, no es justo que se les diga que ellos crean su propia realidad. Porque aunque ellos sepan todo esto, y la ley de los espejos, y todo lo demás, su percepción, perfectamente válida, es que están siendo arrastrados todos hacia un destino que claramente no desean. Sí. No sé cómo no se me ocurrió antes ver este punto de vista. Estamos siendo arrastrados por esa mayoría, pero aún somos los creadores de esta realidad. Y si sabes esto, lo puedes revertir. Y el mismo cuerpo, igualador de frecuencias, máquina de limitar percepciones a un rango específico por tener una experiencia limitada, obliga a las semillas, sin importar qué tan despiertas sean, a sentirse más como víctimas. Sí. Es verdad que muchas semillas han logrado forjarse una buena vida y un buen futuro moviéndose a manifestar lo que desean. Pero hoy en día, con el problema global, básicamente les afecta a todos. Y no todas las semillas podrán irse a mudar a lugares que son más convenientes para sobrevivir todo esto que pasa. Otras, y la mayoría más bien, están atrapados en el problema de que, al ser despiertos, no pueden ni quieren jugar al juego social. Por lo tanto, carecen de los recursos económicos de quienes sí están en el juego social del trabajo, esclavitud, deuda, porque la mayoría de las veces resulta inversamente proporcional. Es decir, que a mayor consciencia mayor es el rechazo. A el trabajo, esclavitud, deuda, entonces tendrá menos recursos para defenderse en la Matrix. Y una persona ignorante de lo que sucede, y solo enfocada en su trabajo y aceptando que la vida es así, tendrá los recursos económicos, pero no la sabiduría. Sí, otro muy buen punto. Pero ¿cómo hacer que nos escuchen los dormidos? Ese es el problema, no se puede. Y no se puede porque para que una persona escuche a una semilla consciente y sabia, dicha persona necesita tener un marco o un respaldo de conocimientos anteriores que le sirvan de base para si quiere empezar a entender lo que la semilla sabia le desea comunicar. Sin dicha base anterior no podrán entender lo que le dice la semilla. Con sus excepciones, claro, habrán excepciones. Pero hablo aquí en bloques de lo que pasa a la mayoría de las personas, semillas o no. Vamos, que los dormidos prefieren estar dormidos porque tienen de algún modo los recursos para tener una falsa felicidad en esta Matrix, ¿sí? Entiendo. Es como hablar idiomas distintos. Sí, buen ejemplo. No se entienden porque no tienen la misma base de datos, significado de cada palabra, sintaxis de cada lengua. Sí, anclados a una realidad la cual es guiada por otros. ¿Qué le dirán hasta cómo se tiene que cuidar sobre su salud? Por eso insistimos en que la única manera de saber la verdad es formarse su realidad propia y personal, escuchando y estudiando todos los temas posibles sin seguir a nadie, tomando la responsabilidad propia de formar su propio marco de realidad. Cuando se le dice cualquier cosa a una persona, ésta recurre a su base de datos personal, a lo que entiende como realidad, y las bases lógicas que fundamentan esa realidad que tienen. Cuando la información recibida entra en conflicto con su marco base de entendimiento, simplemente percibe lo que se le dice como sin sentido, loco y hasta tonto. Y de esto paso a decir que cada persona entra en ego, dependiendo de su nivel de conciencia-percepción,
marco de referencia base de datos. Entonces, al entrar en percepción de que sabe, porque nadie se percibe a sí mismo como ignorante, no tendrá el marco de entendimiento para poder entender y aceptar que siempre habrán personas que comprendan o que sepan más que ellas. Entonces, esta clase de personas verán a quienes están por debajo de su nivel de consciencia y entendimiento como tontos, y los que están por arriba de su nivel de consciencia y entendimiento como locos exagerados, con teorías que no tienen base. Carecen de la capacidad de entender que las personas por debajo de su nivel de entendimiento o consciencia hacen lo que pueden y no tienen cómo comprenderlas. No es que sean tontos, simplemente no tienen bases mentales de consciencia para comprender lo que se les dice. Y ellos mismos carecen del entendimiento necesario para comprender quienes están por arriba con más conocimientos. Muy pocos logran este estado, el poder aceptar ambos extremos, desde donde cada quien está parado. Entonces, a medida que se avanza escalando de nivel, de consciencia y entendimiento, habrán cada vez menos y menos personas a su nivel, causando un mayor sentimiento de soledad y de no encajar en la sociedad, lo que lleva a resentimiento, amargura y a tristeza. Sí, su inconsciente colectivo, sus sombras y todo eso, y el aferrarse a unas ideas y no aceptar de otras, están anclados. Sí, el poder aceptar ambos extremos sin juzgar, sí. Que no deleguen sus responsabilidades a nadie, que al menos intenten solucionar sus problemas en base a formarse ellos mismos una realidad. Las personas con conciencia elevada tienen ideas. Las personas con conciencia promedio tienen ideologías. Heráclito. Me gusta eso. Creo que una vez lo dijo Yassi. No, lo que dijo Yassi es de Sócrates, es: las mentes fuertes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes débiles discuten sobre personas. Sócrates. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.